Hablemos de la función cuadrática. La función cuadrática por lo general se escribe su expresión de esta manera. F de x igual a x cuadrado más bx más c, en donde en cada uno de esos términos podemos identificar que el término ax cuadrado se denomina término cuadrático, el término bx se denomina término lineal y c viene a ser el término independiente. Hay que tomar en cuenta que a, b y c vienen a ser números o coeficientes reales. Y pues cuando está escrita de esta manera, o cuando tiene todos estos elementos, se dice que está en la forma completa. Pero cuando no está así, sino que le hace falta por lo menos uno de los términos, como en estos casos, aquí le faltan dos, y le faltan uno en cada una de ellas, a eso se le llama formas incompletas. Entonces lo que vamos a aprender es a graficar funciones cuadráticas. La gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una figura curva que se le denomina parábola. Ese es el nombre con el cual se le conoce a lo que es el gráfico de una función cuadrática. Una función cuadrática como la que vamos a plantear en este momento acá significa que se va a abrir, porque es abierta, es una curva abierta, se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo dependiendo de los valores del coeficiente del término cuadrático, es decir, de los valores de a. Cuando a es positivo, resulta que esa parábola se va a abrir hacia arriba. Pero si a fuera negativo, quiere decir que ese valor de a se va a abrir hacia abajo. Ahora bien, vamos a empezar con la forma sencilla, es decir, con la forma f de x igual x cuadrado, que es la forma básica de una función cuadrática. Y vamos a ver cómo se grafica para poder resolver cualquier gráfico de una función cuadrática de la naturaleza que aparece aquí, no importa cuál. Para hacer el gráfico de estas funciones cuadráticas, pues vamos a echar mano de lo que es una tabla de valores, en la que, por ejemplo, vamos a resolver el literal a. Nos piden graficar la función cuadrática y igual x al cuadrado, que es la más básica, hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, le vamos a asignar valores a x para obtener los valores de y, formar los pares ordenados y representarlos en el plano cartesiano. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos valores le tengo que asignar a la x? Yo voy a sugerir que para que la gráfica quede bastante aceptable y mejor definida, con un mínimo de unos 5 valores que le asignemos a la x, sería bueno para poder nosotros hacer un gráfico adecuado. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a asignarle valores a x para obtener valores en y representar dichos valores como pares ordenados en un plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que decíamos. Le asignamos valores a x. ¿Cuál es lo que usted quiera? Pero procure que no sean números muy grandes para que la gráfica no se le vaya a disparar por ahí. Trate de buscar números pequeños y fáciles de trabajar. En este caso yo le he asignado los valores desde el menos 2 hasta el 2. Quiere decir que en la función, en vez de la x, voy a escribir cada número que está asignado. Es decir, y dice igual x al cuadrado, en vez de la x voy a poner menos 2 al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado, eso es 4. Quiere decir que el número que le corresponde cuando la x vale menos 2 es el número 4. Lo mismo hacemos con el siguiente número. Y será igual a menos 1 al cuadrado y eso es igual a 1. Por lo tanto, el número que le corresponde al menos 1 es 1. Luego tenemos cuando la x vale 0, sería 0 al cuadrado igual a 0, lo cual me dice que la y para el valor de x0 también es 0. Luego tendríamos cuando la
x vale 1 y 1 al cuadrado es 1, por lo tanto, el valor es de 1 de la y. Y finalmente, cuando la x vale 2, 2 al cuadrado es 4, por lo tanto, el valor de y para cuando x vale 2 es de 4. Ahí hemos hecho la tabla de valores que corresponde a esos valores de x que le hemos asignado. Ahora vamos a hacer el gráfico. Vamos a representar estos pares ordenados en un sistema de coordenadas rectangulares. Bien, decíamos que cada uno de estos pares ordenados los vamos a representar en ese sistema de coordenadas rectangulares y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí tenemos entonces representados cada uno de estos pares en el plano cartesiano. Observe, el primero es menos 2 en x, 4 en y. Aquí está, mire, menos 2 en x, 4 en y. Luego menos 1 en x, 1 en y. 0 en x, 0 en y. 1 en x, 1 en y. Y 2 en x y 4 en y. Ahora lo único que hace falta es unir esos puntos. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. A la hora de unirlo, no se va a unir con reglas, sino que se va a unir a mano alzada, porque el gráfico es una curva, una parábola, no es recta. Y observe, ahí tenemos ya la gráfica, lo que está en azul, es una línea curva. Aquí podemos distinguir algunos detalles. Observe el hecho de que, en este caso, el eje Y viene a ser una recta simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque resulta que si nosotros dobláramos por el eje de las Y esta gráfica, van a coincidir exactamente. Quiere decir que lo mismo que hay del eje Y hacia la derecha, exactamente eso mismo ocurre desde el eje Y hacia la izquierda. Por esa razón se dice que es simétrica. Y en este caso, la parábola es abierta hacia arriba. Esto quiere decir que aquí continúa. Es hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque en este caso el coeficiente del término cuadrático, que es a, vale 1 y es positivo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en esto? Va a ser negativo el coeficiente, que en este caso es menos 1, por lo tanto la parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica del literal B? Y entonces el literal B quedaría graficado de la siguiente manera. Siempre utilizamos los mismos valores. Y al efectuar las operaciones, observe, ahora x está elevado al cuadrado, pero es negativo, dice. Entonces sería menos, este menos que está aquí, menos 2 al cuadrado, que es 4, y con este menos sí, se hace negativo. Y lo mismo sucede con el menos 1. Y así sucesivamente hacemos las operaciones, como repito, y obtenemos esos pares ordenados. Al graficarlos, resulta que la gráfica es una parábola, pero abierta hacia abajo. ¿Cómo quedaría entonces el gráfico del literal C? Entonces, al hacer la tabulación de y igual 2x al cuadrado, observe, cuando la x vale menos 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2, 8. Cuando vale menos 1 al cuadrado es 1, y 2 por 1, 2. Cuando vale 0, 2 por 0 al cuadrado es 0, 2 por 0, 0. Cuando vale 1 al cuadrado es 1, y 1 por 2 es 2. Cuando vale 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2, 8. Y ahí tenemos los pares ordenados y representados en el plano cartesiano. Por lo tanto, la gráfica nos queda de esa manera. Observe, el término A, en este caso, el coeficiente del término cuadrático es 2. Es positivo, por lo tanto se abre hacia arriba. Vamos a hacer ahora una gráfica de una función cuadrática desplazada. ¿Qué significa desplazada? Ya sea que se ha movido hacia la derecha o hacia la izquierda. Quiere decir que va a ser una forma siempre incompleta, porque esta es una forma incompleta, ¿verdad? Las completas las vamos a estudiar posteriormente. Veamos cómo quedaría una gráfica de una función cuadrática desplazada del origen, es decir, que ya su vértice, a este punto de inflexión en el que cambia de sentido la gráfica, se le llama vértice de esa parábola. Entonces este vértice lo vamos a ubicar ya sea a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver cómo nos quedaría esa gráfica.
Por ejemplo, si nos pidieran hacer el gráfico de esta función f de x igual a 1 medio x cuadrado más 3, entonces hacemos el mismo procedimiento, o sea, no hay de otra, es el mismo proceso. En este caso elegimos tomar siempre los valores de menos 2 a 2 para la x, porque son más fáciles de trabajar. Y efectuamos en la función la operación, es decir, que en vez de la x voy a escribir los números que están ahí. Para el caso, cuando la x vale menos 2, hago la operación, miren, menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 1 medio, eso equivale a 2, porque 4 por 1, 4, entre 2 es 2, y 2 más 3 es 5, ¿verdad? Luego, cuando vale menos 1 al cuadrado es 1, y 1 por 1 medio es 1 medio, y 1 medio más 3, eso es 7 medios. Usted va a decir, miren, ¿dónde salió ese 7 medios? Bueno, vamos a recordarlo aquí rapidito, miren. Vamos a sumar 1 medio más 3. Si usted le pone por denominador 1, el común denominador es 2. 2 entre 2 a 1 por 1, 1, más 2 entre 1 a 2 por 3, 6. Y 1 más 6 es 7. 7 medios, que es el valor que tenemos allí. Luego, hacemos lo mismo cuando vale 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por 1 medio es 0, o sea, 0 más 3, y eso es 3. Y lo mismo, 1 al cuadrado es 1, 1 por 1 medio, y 1 medio más 3, ya habíamos visto acá que es 7 medios. Y de igual manera, cuando vale 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 1 medio, ya habíamos visto que es 2, y 2 más 3 es 5. Y al representar estos puntos en el plano cartesiano, observe, ya el vértice no está en el origen, está desplazado 3 unidades, en este caso hacia arriba, y eso nos lo indica el término independiente. Quiere decir que si aquí hubiese sido, por ejemplo, y es abierta hacia arriba porque el coeficiente de a, que es 1 medio, es positivo. Si hubiera sido negativo, entonces esto se abre hacia abajo. Si aquí dijera menos 3, quiere decir que en vez de estar desplazada hacia arriba 3 unidades, estaría desplazada 3 unidades hacia abajo. Y si fuera, por ejemplo, vamos a plantearnos así hipotéticamente para que tengamos una idea. Suponga que la función hubiera sido f de x igual 1 medio x cuadrado menos 3. Si prolongamos esto que está acá, ¿verdad? Entonces por aquí sería, más o menos, vamos a hacer un estimado. Quiere decir que esta gráfica sería más o menos esto, ¿verdad? O sea, sería la misma gráfica esta, solo que desplazada hacia abajo. Pero si en vez de que fuera positivo acá, dijera menos 1 medio de x cuadrado más 3, fuera esta misma gráfica, solo que ahora abierta hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x cuadrado sería negativo. Esas serían las variantes que pueden surgir a la hora de representar gráficamente una función cuadrática.